Imagina que una sola flor llegue a costar lo mismo que una casa entera. No es un chiste ni una exageración, es la realidad que vivió Holanda en el siglo XVII, cuando una burbuja financiera llevó a que un simple bulbo de tulipán valiera tanto como una mansión en Ámsterdam. Hoy nos reímos al escucharlo, lo vemos como un capítulo pintoresco de la historia del dinero, pero la verdad es que esa locura colectiva no fue un accidente. Fue la primera gran demostración de que el ser humano puede perder toda noción de valor cuando el dinero y el poder se combinan con la promesa de riqueza rápida. Y lo más incómodo es que, 4 siglos después, seguimos cayendo en las mismas trampas. Cambian los nombres, cambian las tecnologías, cambian las excusas, pero el mecanismo es idéntico. Los tulipanes de ayer son los NFTs de hoy, y el resultado siempre termina igual. Unos pocos se enriquecen, la mayoría se arruina, y la ilusión de libertad financiera se rompe contra el muro de la realidad. La tulipomanía comenzó a mediados de 1630, en un país que se había convertido en el centro financiero del mundo. Holanda dominaba los mares con su flota, comerciaba con especias, sedas y todo tipo de bienes que llegaban de Asia. Ámsterdam era la capital mundial del dinero, con la bolsa más avanzada de su tiempo, y un sistema bancario que ya mostraba cómo el capitalismo explicado en su forma más pura podía mover masas enteras. En ese contexto apareció el tulipán, una flor traída de Turquía que, por su rareza y colores exóticos, se convirtió en símbolo de estatus. Lo que comenzó como un capricho de coleccionistas terminó mutando en un mercado especulativo. Los precios subieron tan rápido que en cuestión de años se creó un mercado de futuros. La gente compraba y vendía promesas de bulbos que todavía ni existían, con contratos que se pagaban a plazos. Era una economía explicada en su versión más peligrosa, puro aire vendido como oro. El punto de quiebre llegó en 1637, cuando de un día para otro nadie quiso seguir pagando precios absurdos. En cuestión de semanas, el valor de los tulipanes se desplomó. Miles quedaron endeudados, fortunas se evaporaron, y lo que parecía una estrategia de riqueza infalible se convirtió en ruina colectiva. Si suena familiar, es porque lo hemos visto repetirse una y otra vez. En las burbujas de la historia de la deuda, en la crisis de las .com del año 2000, en la fiebre inmobiliaria que explotó en 2008 y en la avalancha de criptomonedas y NFTs de los últimos años. Siempre hay un mismo patrón: el deseo de dinero fácil, la mentalidad financiera de que esta vez es diferente y el olvido de que ningún activo puede crecer para siempre. Después de los tulipanes vinieron muchas más burbujas que sacudieron el mundo. La Compañía de los Mares del Sur en Inglaterra a inicios del siglo XVIII prometió riquezas ilimitadas con el comercio colonial y terminó en un colapso monumental que arruinó a aristócratas y comerciantes por igual. En Francia, la burbuja de la Compañía del Mississippi, impulsada por John Law, hizo lo mismo, inflando expectativas de oro y tierras en América que jamás existieron. Ambas demostraron que la historia de la deuda no era una anomalía, sino el combustible del sistema financiero explicado con crudeza: crear ilusión, inflar precios, atraer masas y luego dejar que todo se derrumbe sobre los más ingenuos. El siglo XX no se quedó atrás. El crack de 1929 fue el ejemplo perfecto de cómo la especulación bursátil puede arrastrar a países enteros. La gente pedía préstamos para comprar acciones, convencidos de que el mercado solo podía subir. Era la promesa de independencia económica y libertad monetaria servida en bandeja, hasta que se convirtió en deuda imposible de pagar y en la peor depresión económica de la historia moderna. Décadas después, el estallido de la burbuja japonesa en los 90 mostró lo mismo. Tierras y acciones infladas por crédito fácil que acabaron en una generación entera atrapada sin crecimiento. Y si retrocedemos apenas 15 años, recordamos cómo en 2008 millones perdieron sus casas y empleos cuando la burbuja inmobiliaria estadounidense explotó y contagió al mundo entero. El paralelo con las burbujas digitales actuales es inevitable. Cuando en 2021 los NFTs alcanzaron precios de millones por imágenes digitales que cualquiera podía copiar con un clic, la historia parecía calcada. Promesas de riqueza instantánea, marketing masivo disfrazado de revolución tecnológica y un público hipnotizado dispuesto a hipotecar su futuro por la esperanza de multiplicar su dinero. Lo que nadie quiere aceptar es que el sistema no cambia. El capitalismo explicado en todas estas crisis funciona porque apela a las emociones más primitivas: la avaricia y el miedo. En la planificación patrimonial real, nadie se hace rico con promesas mágicas, sino con gestión de capital, paciencia y estrategias de riqueza a largo plazo. Pero la ilusión siempre vende más rápido. Lo interesante de todas estas burbujas no está solo en los precios absurdos, ni en la rapidez con que todo se desploma.
Lo verdaderamente revelador es cómo exponen el funcionamiento oculto del sistema financiero explicado sin maquillaje, un engranaje diseñado para transferir riqueza desde la mayoría hacia unos pocos. Cada burbuja es un espectáculo de ilusión colectiva, pero detrás del telón hay mecanismos muy concretos que hacen que siempre sean los mismos los que ganan. Son los bancos que financian las compras a crédito, los gobiernos que permiten la especulación porque les conviene en el corto plazo, y las élites que saben salir antes de que la música se detenga. Para la gente común, en cambio, la promesa de libertad financiera termina siendo un espejismo. Lo que queda es deuda, pérdida de patrimonio y una lección amarga que rara vez se transmite a la siguiente generación. Tomemos como ejemplo el crack de 1929. Millones de pequeños inversionistas entraron en la bolsa porque se les vendió la idea de que cualquiera podía hacerse rico. El crédito fluía como agua, permitiendo comprar acciones con apenas un 10% de su valor real. Cuando el mercado se desplomó, los bancos retiraron los préstamos y dejaron a familias enteras en la ruina. Los grandes capitales, en cambio, ya habían vendido a tiempo, o simplemente contaban con el respaldo político para sobrevivir. El resultado fue una depresión global que costó décadas superar. Es un patrón que muestra cómo el dinero y el poder se retroalimentan. El sistema crea las condiciones para inflar la burbuja y luego se asegura de que el costo lo pague la mayoría. La historia de la deuda es, en este sentido, la historia de cómo las élites siempre logran socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Si avanzamos en el tiempo, la burbuja inmobiliaria del 2008 es otro espejo claro. Durante años se promovió la idea de que la casa era el activo más seguro, el camino directo a la independencia económica. Bancos, gobiernos y medios repitieron hasta el cansancio que comprar vivienda con hipoteca era la mejor inversión. Se empaquetaron miles de préstamos tóxicos, se vendieron como productos financieros sofisticados y cuando el castillo de naipes colapsó, millones perdieron sus hogares. La ironía es que las mismas instituciones que habían creado la bomba fueron rescatadas con dinero público. El ciudadano promedio recibió desalojo, el banquero recibió un cheque de rescate. En un solo movimiento quedó demostrado que la libertad monetaria que tanto se pregona es en realidad un sistema de dependencia cuidadosamente construido. Porque si tu patrimonio depende de créditos, y tu crédito depende de bancos, y los bancos dependen del Estado, la independencia financiera no existe. Es un mito útil para mantenerte en la rueda. Las burbujas digitales recientes, desde las criptomonedas infladas por marketing hasta los NFTs, no escaparon a esta lógica. Quienes realmente ganaron no fueron los miles de jóvenes que soñaron con hacerse ricos comprando tokens de dudoso valor, sino las plataformas que cobraban comisiones, los fondos que manejaban las primeras entradas y los grandes jugadores que vendieron justo antes del colapso. Una y otra vez la misma dinámica: crear fiebre, inflar expectativas, mover masas y retirarse con la caja llena. El resto se queda con activos sin valor y deudas reales que pagar. Por eso entender la historia del dinero y la historia de la deuda no es un ejercicio académico, es una herramienta de supervivencia. Porque si no reconoces los patrones, volverás a caer en ellos disfrazados con otro nombre. Pero lo más perverso es que estas burbujas no ocurren en un vacío. Surgen siempre en momentos donde la gente siente ansiedad económica y busca salidas rápidas. En el siglo XVII, los tulipanes florecieron en un país que ya estaba obsesionado con el comercio y la ostentación. En el XVIII, las compañías coloniales explotaron la avidez de Europa por nuevas riquezas. En el siglo XX, la fe ciega en el mercado era casi religión. Y en nuestro tiempo, las criptomonedas y NFTs llegaron justo cuando la generación más joven veía imposible comprar una casa o construir patrimonio con empleos tradicionales. Esa desesperación es el combustible perfecto para que cualquier burbuja se encienda. Porque cuando se erosiona la confianza en las finanzas personales convencionales, el terreno queda abierto para cualquier promesa disfrazada de independencia económica. Y esa promesa se convierte en una trampa cuando no está respaldada por valor real. La inflación explicada como fenómeno paralelo juega un papel clave en estas dinámicas. Cuando el dinero pierde poder adquisitivo, la gente busca desesperadamente dónde refugiarlo. Oro, bienes raíces, criptomonedas, lo que sea que parezca inmune a la erosión del papel moneda. Pero el problema es que la búsqueda de refugio suele terminar en manada, y esa manada es la que alimenta las burbujas. Un activo puede tener valor, sí, pero cuando todos entran al mismo tiempo persiguiendo la misma ilusión de riqueza, el precio se desconecta de la realidad y se convierte en humo. El resultado es que, lejos de proteger su patrimonio, la mayoría termina perdiéndolo. Es un círculo vicioso que revela la gran ironía del sistema financiero explicado con brutal honestidad. Está diseñado para que, en cada crisis, los pequeños se achiquen y los grandes se fortalezcan.
Hoy, cuando vemos a gobiernos endeudados hasta niveles históricos y a bancos centrales emitiendo dinero como nunca antes, deberíamos preguntarnos si no estamos viviendo la burbuja más grande de todas, la burbuja de la confianza en el propio sistema. Porque al final, lo único que sostiene el valor del dinero es la fe colectiva en que mañana seguirá valiendo algo. Si esa fe se quiebra, el efecto sería aún más devastador que cualquier tulipán, acción tecnológica o token digital. Y ese riesgo no es teórico, es real, porque la historia demuestra que ningún sistema es eterno. La pregunta no es si habrá otra burbuja, sino cuál será la próxima y quién pagará la factura. Si observamos con cuidado, cada burbuja es como un espejo que refleja la mentalidad financiera de su tiempo. En la Holanda del siglo XVII, el tulipán no era solo una flor, era símbolo de estatus y de distinción social en una república que había acumulado riquezas gracias al comercio marítimo. En el siglo XVIII, las acciones de compañías coloniales representaban no solo una inversión, sino la promesa de participar en la expansión global de imperios que parecían invencibles. En el siglo XX, las acciones tecnológicas y los bienes raíces se convirtieron en sinónimo de progreso y modernidad, como si el acceso al futuro pudiera comprarse en cuotas. Y en el siglo XXI, los NFTs y las criptomonedas fueron vendidos como la puerta de entrada a una nueva libertad monetaria, donde cualquiera podía escapar del control de bancos y gobiernos. Pero en cada caso, lo que se prometía como independencia económica terminó siendo dependencia disfrazada. El espejismo de riqueza rápida se convirtió en deuda, pérdidas y frustración. Y la lección, por si aún no ha quedado clara, es que la historia del dinero siempre tiene dos caras: la ilusión que seduce a las masas y la realidad que enriquece a unos pocos. Lo que convierte estas historias en advertencias atemporales es que los patrones se repiten con una precisión escalofriante. Primero surge la narrativa. Un objeto, una acción, una tecnología o un activo es presentado como el nuevo camino hacia la riqueza. Luego aparece la validación de expertos, bancos, medios y políticos que alimentan el entusiasmo colectivo. Después llega el crédito fácil que permite a más personas entrar al juego. Finalmente, cuando los precios se desconectan por completo del valor real, los primeros en llegar venden, los últimos en entrar pierden y la burbuja colapsa, dejando cicatrices profundas. La economía explicada en su forma más cruda es un ciclo de esperanza y desesperación, donde los mecanismos de poder siempre inclinan la balanza. La pregunta incómoda es: ¿hasta qué punto participamos de estas dinámicas por ingenuidad? ¿Y hasta qué punto lo hacemos porque el sistema nos empuja a ello? Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos rodeados de burbujas potenciales. Los mercados bursátiles globales alcanzan valoraciones que parecen ignorar los riesgos de recesión, inflación o tensiones geopolíticas. La deuda global supera niveles históricos y, sin embargo, se sigue financiando con tasas artificialmente bajas en algunos países, como si el crédito no tuviera límites. El mercado inmobiliario, en muchas ciudades, se comporta como un lujo inalcanzable para la mayoría, sostenido más por especulación que por salarios reales. Y mientras tanto, nuevas promesas digitales aparecen cada día, disfrazadas de oportunidades únicas para quienes se atrevan a creer. Es el mismo guión, adaptado a nuevas plataformas y lenguajes, pero con idéntico desenlace. Un grupo reducido sale beneficiado y la mayoría queda atrapada. Por eso hablar de burbujas no es una curiosidad histórica, es una advertencia urgente sobre cómo funciona el sistema financiero explicado con claridad. Porque si crees que estás jugando un juego abierto, lo cierto es que el tablero ya está diseñado para que pierdas. Las consecuencias personales de estas burbujas no se limitan al dinero perdido. Afectan la mentalidad financiera de generaciones enteras. Después del crack del 29, millones quedaron convencidos de que invertir en bolsa era una ruleta peligrosa. Tras la crisis de 2008, miles de jóvenes crecieron con la idea de que nunca tendrían acceso a vivienda propia. Y después de los colapsos en criptomonedas y NFTs, una generación entera aprendió que la independencia financiera no se construye sobre modas digitales, sino sobre cimientos más sólidos. Estas heridas colectivas tienen un impacto duradero, porque moldean cómo confiamos, cómo ahorramos, cómo invertimos y hasta cómo votamos. La historia de la deuda es también la historia de la desconfianza, una cadena de decepciones que marcan la relación entre ciudadanos y sistemas económicos. Por eso, si hay una lección práctica que extraer de todo esto, es que la verdadera libertad financiera no se alcanza persiguiendo la última moda de inversión, sino entendiendo los patrones que siempre terminan atrapando a las mayorías. La independencia económica no significa desconfiar de todo, sino aprender a distinguir entre valor real y humo especulativo. Significa construir planificación patrimonial basada en activos que generen riqueza sostenible, y no en promesas de rentabilidad imposible.
Y significa, sobre todo, recordar que el dinero y el poder siempre han estado ligados y que quienes manejan las palancas del sistema no van a cambiar las reglas para favorecerte a ti. Esa responsabilidad es tuya. Proteger tu capital, cuestionar las narrativas que parecen demasiado buenas para ser ciertas y mantener una inversión consciente que no dependa de la ilusión colectiva. Porque al final, la historia no se repite como copia exacta, pero sí como advertencia. Hoy los tulipanes se llaman NFTs, las compañías coloniales se llaman startups tecnológicas, y los bonos hipotecarios tóxicos se disfrazan de nuevos instrumentos sofisticados. Pero el mecanismo es el mismo. Si no lo entiendes, la burbuja te arrastrará como arrastró a millones antes. Y lo peor, pagarás la factura de un banquete al que nunca estuviste realmente invitado. Por eso, si este relato te incomoda, está bien. La incomodidad es el primer paso hacia el empoderamiento financiero. Porque en este juego, la información vale más que el dinero. Y si quieres invertir en lo único que nadie puede quitarte, suscríbete y sigamos construyendo juntos el conocimiento que te permitirá proteger lo que es tuyo antes de que el sistema vuelva a aplastarte.